Alberto Parraco. Vamos, vais a soñar conmigo esta noche. Gloria al Señor, aleluya. Tenemos un Dios bueno, amén. Así que estamos en bendición de poder estar aquí escuchando la palabra de verdad y poder estar aquí juntos unánime, y es una bendición de verdad. Así que bueno, en nombre de Jesús, vamos a orar un momentito, amén. Padre, en el nombre del Señor, tú eres nuestro Dios, eterno Dios. Oramos en esta tarde, Señor, pidiéndote tu gracia una vez más. Te pedimos, Señor, que puedas manifestarte en este lugar. Señor, que tengas a bien moverte aquí y que tu palabra, Señor, no nos deje indiferentes. Es tu palabra la que trae vida y hoy recurrimos a ella para que santifique este lugar, para que redarguya cada corazón, para que transforme el interior de los corazones, para que renueve las mentes y para que hoy tu palabra sea efectiva y duradera. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, gloria al Señor. Abrimos las Biblias en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versos 3 y 4. 1 Tesalonicenses capítulo 3, versos 3 y 4. Dice la palabra del Señor: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto fuimos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como han acontecido, y sabéis. Que el Señor bendiga su palabra. Todos sabemos lo que son las aflicciones, esos problemas, esos dolores dentro de nuestro corazón y nuestra alma que se producen en situaciones, en diferentes ocasiones, que nos traen inquietudes, que a veces nos mantienen despiertos por la noche, que no puedes dormir, que estás preocupado, que estás ahí con el run run y te duele, te escuece, te inquieta. Y bueno, esas aflicciones a veces pues traen dolor a nuestra vida. Hay muchos tipos de aflicciones: económicas, materiales, familiares, sociales, ministeriales, que en definitiva pues nos preocupan, sobre todo cuando vienen las afecciones físicas y estás postrado en una cama enfermo. Dice la palabra del Señor, como hemos leído, a fin de que nadie se inquiete, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Fíjate que el Señor entiende ciertos propósitos de la aflicción y que desea de que tú y yo no nos inquietemos, no estemos inseguros, no nos volvamos locos, no nos estresemos con las aflicciones, sino que podamos entenderlas. Hay que tener mucho cuidado cómo uno responde a esas aflicciones. Por norma general, ¿qué hacemos cuando te molesta algo? Cuando tienes un problema grave, ¿qué sueles hacer? ¿Orar? Bueno, vamos a ser un poquito más sinceros. Nos enfadamos. ¿Qué más? No comemos, dicen. Nos encerramos en nuestras habitaciones, discutimos, nos quejamos, nos amargamos, hay descontento, desconsuelo, etcétera, etcétera. Cuando tienes problemas graves y no sabes cómo resolverlo, pues hay montones de actitudes profundas que revolucionan un poco nuestro interior y nuestra naturaleza humana habla y se muestra tal como es. Pero cuidado en cómo reaccionamos con esas aflicciones cuando Dios mismo ha puesto esas situaciones en nuestra vida para tribulación. A fin de que nadie se inquiete, dice la palabra del Señor. Cada una de las tribulaciones que el Señor ha puesto en nosotros y aflicciones tiene un sentido espiritual y tiene un propósito concreto. Lo que pasa es que a veces no llegamos a discernir por qué eso es así.
La verdad que a nadie nos gusta sufrir, a nadie nos gusta pasar desaliento, a nadie nos gusta pasar por soledad, por sentimientos que hagan moverse nuestro corazón. No hace falta que lo busquéis, pero os voy a contar la historia de Manasés en Segunda de Crónicas, capítulo 33, donde nos habla de un rey, el rey de Jerusalén, puesto en gobierno con tan solo 12 años. Y este hombre, una vez que empieza a crecer y empieza a gobernar, se desfasa y convierte en desidia la buena voluntad de Dios para el pueblo de Israel, para el pueblo de Jerusalén, y empieza a hacer todo tipo de aberraciones que le llevan a levantar altares, a levantar falsos dioses, a practicar la brujería, a practicar la adivinación, incluso a matar a niños y jugar con su sangre como si fuese un sacrificio. Hizo lo malo realmente delante de Jerusalén y delante de Dios. Hizo lo malo. Y este hombre Manasés no se quedó impune. De repente Dios obra contra él. Y dice la palabra del Señor que manda al rey asirio y que manda a un ejército de sirios para enfrentarse a Jerusalén. Hasta tal punto que se ve su reinado combatido, explotado, derrumbado, y le capturan a él y le llevan por kilómetros por el desierto, por los carros del desierto, sediento, seco, caminando y caminando y caminando, encadenado en tribulación. Pasa de su gloria personal, de sus grandes becerros, de sus grandes estatuas, de sus grandes idolatrías, de sus grandes adivinaciones, del poder de su majestad personal, a estar en el desierto andando, siendo esclavo y encadenado. Y en ese momento en el que empieza a caminar por el desierto cautivo y empieza a andar millas y millas, empieza a recordarse de su gloria anterior y de la aflicción por la que está pasando. Y en ese momento dice la palabra del Señor que empieza a buscar a Dios. De repente se ve tan angustiado que dice: yo no quiero seguir más así. Y empieza a clamar a Dios y empieza a recobrar la vista, buscando humillarse delante de Dios. Así, en medio de esa humillación, vuelve en sí y vuelve a mirar al cielo y a decir: Señor, tú estás ahí y te necesito y te pido perdón. Y se humilla. Y fue tal la aflicción por la que pasó que esa misma aflicción, ese mismo dolor, le hizo regresar a Dios. Le hizo regresar a Dios. Así es que a veces Dios, incluso al mal, al no deseable, aquel que comete todo tipo de injuria y de falsedades y de mentiras, por medio de la aflicción tiene un propósito. En este caso, la aflicción de Manasés le hizo volver a Dios de nuevo y regresar al Señor mirándole a los ojos. Y recobró su trono y buscó de nuevo hacer lo correcto delante de Jerusalén y del pueblo de Israel. Aún los malos pueden volver a Dios por medio de las aflicciones. David decía que Dios en su misericordia le había afligido. Escucha bien estas palabras. Decía el rey David: en tu misericordia me has afligido, en tu misericordia me has afligido. Es un poco contradicente, parece que no tiene sentido esta frase. ¿Cómo podemos entender que la misericordia de Dios nos haga daño? Que la misericordia de Dios no venga en un estereotipo de amor. ¿Cómo podemos entender que la misericordia de Dios venga a afligirnos, a dolernos, a tribularnos? ¿Cómo puede ser que sea así la misericordia de Dios? Salmo 119, 25. Vemos como el rey David clamaba y se expresaba de una manera muy cercana al Señor. Salmo 119, 25. Dice la palabra del Señor: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Reconocía el estado de su interior. Su alma estaba por los suelos. Abatida está mi alma, pero vivifícame según tu palabra. En el verso 71, un poquito más adelante, dice: bueno es haber sido
sus estatutos. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que el Señor nos lleve a humillarnos y que ahí te congratules? ¿A quién le gusta humillarse? ¿Es una característica innata en ti? ¿Es una devoción personal el humillarte? ¿O más bien somos tercos, orgullosos, vanidosos y nos dolemos con cualquier cosa que nos haga humillarnos? Muchas veces hablamos entre las personas: no me humilles así, de esta manera, no me faltes el respeto, que yo tengo mucha dignidad, no me hagas humillarme de esta manera. Y muchas veces nos quejamos contra eso. Pero el rey David decía: bueno me es haberme humillado, bueno es que tú me hagas humillarme, Señor, porque así puedo aprender tus estatutos, así puedo aprender tu voluntad. No hay otra manera de que tú puedas entender de buena gana y de buena revelación la voluntad de Dios, si no es por medio de la humillación, si no es por medio del quebranto, si no es por medio de la aflicción. No llegarás a conocer bien la voluntad de Dios. Y nos quejamos contra la aflicción, y nos quejamos contra la humillación, y nos quejamos contra todo tipo de dolores. Pero ¿cómo es que el rey David, para él, era el deleite de su alma, el deleite de su corazón, el deleite de su vida personal? ¿Cómo era que él se deleitaba en medio de tantas aflicciones? ¿Cómo es que leemos los salmos y vemos las aflicciones del rey David? Cómo se quejaba, cómo se lamentaba, pero también cómo le daba la gloria a Dios, cómo se expresaba en un cántico nuevo, cómo se renovaba su vida. Y vemos cánticos de David y vemos expresión de dolor, pero a la vez se refugiaba en el Señor porque encontraba el deleite en medio del trato de Dios, encontraba el verdadero gozo en medio de la aflicción que el Señor le llevaba. Verso 92, un poco más adelante, dice la palabra del Señor: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Así es, hermanos, cuando no tenemos nuestra delicia en la ley del Señor, en los mandatos del Señor, cuando vemos la aflicción y el problema, nos morimos, nos angustiamos, nos encerramos en nuestra habitación, nos echamos la manta a la cabeza, escondemos la cabeza debajo de tierra como las avestruces, no queremos participación con nadie y de repente nos angustiamos. Pero el rey David decía: si tu ley no hubiese sido mi delicia, la voluntad del Señor, la buena voluntad de Dios era la delicia de David, y por eso él podía aguantar y soportar la aflicción. Pero tú te deleitas cuando viene el problema, cuando viene ese dolor. Todos tenemos aflicciones, hermanos. No porque yo esté aquí predicando en este púlpito significa que esté exento de aflicciones. Es muy probable que tenga mayores aflicciones, porque a medida que vamos madurando, el Señor permite todo tipo de aflicciones para cada vez relucirnos más y refinarnos más. Decía el rey David: si no confiara en tu palabra, hubiese muerto. Si no confiara en tu palabra, hermanos, si no confías en el Señor, si no descansas en medio de la aflicción te condenará, te dejará sin ánimo, entrarás en queja, en crítica, en juicio. Muchos abandonan al Señor porque no entienden que cuando viene algún tipo de prueba, venga de parte de Dios. Por norma general juzgamos a Dios, o juzgamos a los demás, o juzgamos las situaciones. Pero aún en las vidas más consagradas, en las vidas más fieles, viene la aflicción. Y todos hemos pasado por algunas situaciones que incluso hoy en día no somos capaces ni de explicar. Y no entendemos esas situaciones. Dice el Salmo 66, verso 10. Lo leemos un momento. Salmo 66, verso 10. Porque tú nos probaste, oh Dios, y nos enseñaste cómo se afina la plata. Tú nos probaste, Señor, para enseñarnos cómo se afina la plata. Así es como el Señor te afina. Así es como el Señor te lubrica. Así es como el Señor te refina. Viene la prueba a tu corazón, viene la prueba a tu vida personal, y en esa prueba el Señor nos alienta, nos exhorta, nos da instrucciones, nos guía,
David veía realmente la mano de Dios, porque veía el propósito de las aflicciones, veía que realmente tenían sentido las aflicciones. Y tú muchas veces pensamos que no es así, que parece que es cuestión de la mala suerte, que es la mala pata, que a veces pagamos ciertos malos detalles que hemos tenido en la vida y parece que estamos pagando las consecuencias, y que qué mala suerte somos, qué desgraciados somos, y parece que todas nuestras tribulaciones y nuestras angustias hay alguien que está haciéndonos la vida imposible, hasta tal punto que algunos miran al cielo y dicen: ya no quiero vivir más. ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Para qué existo yo si no paro de sufrir, si no paro de tener tribulaciones, si no paro de estar en angustia? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Pero el Señor se usa de todo tipo de situaciones para confortar tu vida, para fortalecerla y para hacer relucir su gloria en medio de tu angustia. Aleluya. Dice Lamentaciones capítulo 3, verso 2 y 3. Lamentaciones 3, verso 2 y 3. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su manto del bien. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puedes entender que el Señor te haga esto? ¿Cómo tú puedes entender que el Señor te guíe y te lleve en tinieblas y no en luz? Si decimos, si Dios es luz, si eres el Rey de luz, su gloria manifiesta la luz. Pero ¿cómo puede ser que te veas en tinieblas, que te veas angustiado, que te veas en algún momento de oscuridad, que no entiendas por qué el Señor lo hace? Pero muchas veces el Señor quiere hacerte entender cómo se manifiesta su gloria. ¿Sabes qué entiendo yo por esto? Y es mi interpretación personal. Cuando dice me guió y me llevó en tinieblas y no en luz, veo lo siguiente. Veo que el ser humano se llena de luz propia. Veo que es algo innato, algo que surge naturalmente en nuestro corazón y en nuestra vida. El hecho de que hayan focos alumbrando nuestra vida, de que estemos siempre en algún tipo de escenario personal, donde los focos del escenario y toda esa parte técnica de iluminación dé luz a nuestra vida, de tal manera que los demás puedan ensalzarnos, puedan estar felices con lo que nosotros somos, que los demás puedan darnos a nosotros la enhorabuena, la gloria, que haya un favor personal de los demás hacia nosotros, que veamos el reconocimiento de los demás a nosotros. Y esa es la parte humana que se levanta en nuestro orgullo personal. Pero cuando leo estas palabras que dice y me llevó en tinieblas, veo lo siguiente: viene el Señor y baja a quitarnos nuestra gloria. Viene el Señor a quitarte tu corona. Viene el Señor a quitarte tu gloria personal. Viene a despojarte, viene a dejarte desnudo. Viene a quitarte toda luminotecnia, toda luz personal, todo orgullo personal, toda la altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y viene el Señor y te lleva a oscuridad, te lleva a humillación, te lleva a un sitio de tribulación personal, donde te aflijas, para que puedas ver su luz y su luz admirable pueda alumbrar en tu interior. Y entiendo estos versículos de esta manera, hermanos. Sabéis que el Señor no lo hace voluntariamente, no es algo que Él desee subbajarte, que desee quitarte personalmente, que desee hacerte la puñeta. Porque la aflicción de Dios no es para juicio. La aflicción del Señor no viene para que tú te condenes. La aflicción de Dios no viene para que tú estés hecho polvo y no levantes cabeza. La aflicción de Dios viene con un propósito de restauración y con un propósito de levantamiento, con un propósito de reconocimiento absoluto a la gloria de Dios. La aflicción viene para que puedas aprender a vivir sobre ella y aprender a madurar en medio de cada situación, para que veas la gloria de Dios admirable que te guía, que te levanta, que te dirige.
Ese es el plan divino del Señor por medio de la aflicción. Lógicamente el Señor ve lo que tú no ves. Nosotros estamos a veces muy irritados. Yo, mira, no puedo ver ahora mismo más veo allí a lo lejos un árbol a oscuras y una farola y allí un edificio. No veo más, no puedo ver más. Y nuestros ojos humanos están limitados, pero la gloriosa visión de Dios ve el propósito de cada situación. La ve porque la tiene estudiada, la ha planeado para ti y para mí. Y tú tienes que confiar en ese propósito de bien hacer del Señor. Por eso el Señor tiene que venir a tratarnos, porque realmente nos ama. Mira, imagínate un cirujano. Imagínate un cirujano que va al hospital y le trae a un paciente que es su hijo con un tumor, y ese tumor tiene que ser tratado inmediatamente. El padre sabe, porque es cirujano, sabe lo que tiene que hacer, sabe que tiene que abrir el canal y extirpar ese tumor, ese cáncer, para que no se extiendan más órganos y muera en breve tiempo. Pero sabe que esa operación es de vida o muerte, sabe que a veces esas operaciones tienen tantísimo riesgo, y más en un niño que no se siente con la seguridad absoluta de hacérselo a su propio hijo. Quizás ese cirujano ha hecho cientos de cirugías y de tratamientos con toda seguridad y soltura, pero cuando viene su hijo, pues entran dudas. Pero al final sabe que la mejor solución es extirpar. Y cuando el Señor nos mira, Dios mismo se conmueve de que a veces sufrimos, de que pasamos soledades, de que pasamos desalientos, de que pasamos muchas cosas que contrarían nuestra vida, que nos dejan un poco desfasados, que nos dejan angustiados. Hay muchas situaciones que nos llevan a dolernos, a estremecernos en nosotros mismos, y Dios lo sabe, y como nos ama, se conmueve en su corazón, porque nos ama con amor eterno. Pero aún así sabe que el propósito de su buena voluntad es extirpar aquello que no le glorifica, para que su buena voluntad sane nuestro interior. Y así el Señor viene a decirnos: tengo que llevarte a la aflicción. Hijo mío, sé que es lo que a mí me duele, sé que es lo que a mí no me gusta hacer, sé que es lo que te va a escocer, lo que te va a doler, lo que te va a llevar incluso a la inseguridad, lo que te va a llevar incluso a la soledad, lo que te va a llevar incluso a decir que no hay Dios sobre la tierra. Pero es necesario, hijo mío, que yo trate esto contigo. Y en medio de esa situación, que empieza a trabajar y a cortar, a podar. Ahora bien, ¿cómo reaccionamos? Yo entiendo que a veces humanamente obramos de varias maneras. Una de ellas, que es muy sencilla, muy fácil, es que empezamos a echarle la culpa al diablo. Es que el diablo tiene la culpa de todo. Es que él me ataca, es que él me pone la zancadilla, es que él se levanta contra mí, es que él hace todo lo necesario para machacarme y para dolerme. Y muchas veces echamos ligeramente la culpa al diablo, pero dice la palabra del Señor que él no puede hacer nada sin su consentimiento. Significa que si te ataca el diablo, si tienes algún tipo de ataque del maligno, es por medio del consentimiento de Dios. Hay un consentimiento, Dios autoriza esa acción, pero porque tiene un propósito para ti como hijo de Dios. Dice en el Antiguo Testamento: muchas son las aflicciones del justo, pero muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará el Señor. Tú puedes ver cómo obra el Señor en tu vida, puedes ver que te liberta, puedes ver la gloria de Dios en aflicciones. Vemos al pueblo de Israel cómo es libertado cuando sale de Israel y todo eran cánticos de alegría, y llegan hasta estar prácticamente con la espada y la pared. Se encuentran en el Mar Rojo, que ya no pueden pasar. Empiezan a ponerse nerviosos, a atemorizarse, a mirar para atrás, que ya Faraón había dado la orden de matar
puedes ir para más, hasta el mar, no puedes escaparte. Y allí Dios obra un milagro tremendo. Se abre el mar rojo y sepulta a sus seguidores. Dios nos libra de todas nuestras aflicciones. Un solo camino para que Él nos libre de todas las aflicciones, lógicamente, es reconocer su autoridad, su majestad, estar en su presencia, aprender a confiar en el Señor, hasta que realmente entiendas su fidelidad y hasta que realmente entiendas que su fidelidad tiene un propósito, que Él no se engaña a sí mismo, que Él no se contradice a sí mismo, que aunque a ti te parezca que estás completamente en un ámbito que parece que es cuestión de la mala suerte y de una mala racha y de situaciones que han venido porque sí, Dios tiene siempre algo que decir. Amén. Si tú aprendes a confiar en su fidelidad, verás su propósito. Amén. La palabra, cuando empiezas a escudriñarla y empiezas a ver las promesas de Dios, entiendes que la promesa de Dios es que reinemos en su gloria, que estemos allí en la gloria del Señor por la eternidad, que estaremos allí disfrutando de la gloria del Señor eternamente. Pero mientras tanto, el Señor quiere que vivas sobre las aflicciones. Y te digo sobre las aflicciones, que no es lo mismo que en las aflicciones ni debajo de las aflicciones. Porque algunos viven debajo, humillados, quebrantados, pero sin respuesta. Viven hastiados, viven con orgullo, viven mosqueados, sin gozo, sin ánimo pronto, viven doloriéndose, relamiéndose las heridas como los animales, porque se escuecen de esas heridas, pero no están madurando en medio de las aflicciones, están sufriendo las aflicciones sin madurar en ellas, sin ver la gloria de Dios en ellas. Y así ve a muchos hermanos, ve a muchos que no paran de quejarse de que los demás son injustos, de que la vida es injusta, de que las situaciones les han hecho daño, de que la familia no le quiere, de que los demás no le respetan, de que las situaciones que tiene él son peores que las de los demás, de que no hay respuesta para muchos de los problemas, de que no aguantan más, de que es una situación de vida o muerte, de que es una tremenda angustia. Y eso es vivir bajo las aflicciones. Pero el Señor no quiere que tú vivas bajo ellas, sino que estés sobre ellas, que aprendas a madurar en cada una de ellas, que se reluzca la luz del Señor en medio de ellas, que dejes de echar la culpa al diablo, o que dejes de echar la culpa a lo